buenos días, soy Beatriz, profesora de digestivo, y hoy vengo a contaros el tema de tumores de intestino delgado y grueso. Para llegar al cáncer de colon, que lógicamente es la estrella de este tema, vamos a tener que pasar por varias cosas primero, ¿de acuerdo? Porque no se entiende el cáncer de colon si no hemos hablado primero de todo el mundo de las lesiones preneoplásicas, como son los pólipos, el cribado y el maravilloso mundo de los síndromes de cáncer colorectal hereditario, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a tardar un ratito todavía en llegar a la estadificación y al manejo del cáncer de colon incidental, pero vamos a intentar que el resto del viaje también nos sea útil, ¿vale? Vamos a hablar primero de conceptos básicos a la hora de hablar de pólipos, ¿de acuerdo? Porque desde los últimos años nos han aparecido preguntas de cómo manejaríamos, ¿no? Pues preguntas como esta, que habéis hecho todos en el libro gordo y que no voy a detenerme tampoco mucho, pero bueno, preguntas que te plantean, ¿no? ¿Cómo harías tú en una persona pues una vigilancia? Pues polipectomía, un pólipo está quitado, no está quitado, bueno, pues esto se gestiona. Pues ¿cómo hacer en esta pregunta, no? Esta es una pregunta clásica que no vamos a leer en su integridad, pero básicamente pues te plantea un pólipo de unas características y te dice qué tienes que hacer a continuación, ¿de acuerdo? ¿Está quitado o no está quitado? Y efectivamente el pólipo, tal y como nos lo describen, está quitado por completo y lo que te plantean es que hagas una vigilancia pospolipectomía, ¿de acuerdo? La se dio como correcta era que había una vigilancia periódica endoscópica, no tanto porque este pólipo no estuviese completamente extirpado, sino por digamos, una vigilancia de pólipos que pudiesen aparecer de características similares en el futuro. ¿Y cómo sabemos que este pólipo está quitado? Pues porque un pólipo se considera que es una displasia localizada y que no tiene un comportamiento infiltrativo, no hay que gestionarlo como algo tumoral, ¿de acuerdo? Hasta que sobrepasa la muscular de la mucosa o bien invade la submucosa, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Pero podemos ver de las dos maneras y a veces esto pues no se entiende mucho. La paraintestinal, como cualquier otra localización, pues tiene sus capas sucesivas de mucosa, submucosa, muscular externa y serosa, ¿de acuerdo? Y dentro de la mucosa pues tenemos esta última capa, que es la muscular de la mucosa, que es la que abre la puerta a la submucosa. En el momento en que la displasia, sea lo intensa que sea, da igual, a veces nos dicen carcinoma in situ o displasia de alto grado y nos guiamos, es lo mismo, te habla de grado de displasia a nivel citológico, ¿de acuerdo? Pero una displasia, por mucho que sea muy intensa, lo que condiciona si se comporta como algo tumoral o no es la profundidad, ¿de acuerdo? De la invasión local de esa zona de displasia y a nivel del cáncer de colon, no así en otras localizaciones, pero sí en el colon, vamos a considerar malignidad, repito, cuando la displasia sobrepasa la muscular de la mucosa o invade la submucosa, que es básicamente lo mismo. ¿Qué más cosas podemos ver en relación con preguntas que nos hablen de pólipos? Bueno, pues a veces vamos a ver descripciones que no vamos a saber muy bien si tienen una implicación pronóstica o no la tienen y que de hecho, pues no, ya os digo que no la van a tener. La descripción macroscópica de los pólipos es esa cosa que aparece en un informe de endoscopia que sirve para que los endoscopistas nos entendamos entre nosotros, ¿de acuerdo? Son, digamos, pues es un idioma para que los endoscopistas sepan lo que ha hecho la persona que ha pasado por allí antes, qué fue lo que vimos y por qué lo gestionamos como lo hicimos. ¿De acuerdo? Y es una descripción puramente morfológica, macroscópica, que no tiene a priori ningún tipo de implicación pronóstica posterior. Entonces hablaremos, por ejemplo, de pólipos sesiles, cuando crecen directamente por aposición sobre la mucosa. Vamos a hablar de pólipos pediculados, cuando los pólipos tienen pues, un pedículo vascular, ¿no? Como el tallo de una seta, que es por donde habitualmente los vamos a resecar. Y luego hay pólipos planos, ¿de acuerdo? Pólipos que en vez de que crecen por oposición sobre la mucosa, pero que crecen en extensión y que no dan un efecto masa pues tan llamativo. Lógicamente estos pues son pues mucho más traicioneros. Tradicionalmente son, además, más frecuentemente pólipos cerrados, ahora hablaremos de esto, y son pólipos que es más fácil pasar por alto y por tanto van a ser una causa frecuente de cáncer de intervalo. Respecto a la descripción microscópica, la descripción microscópica es la que realmente va a tener valor a la hora de planificar la gestión posterior del caso. ¿De acuerdo? Porque los endoscopistas, pues entre nosotros nos entendemos, pero al final lo que vale es lo que dice el patólogo. ¿De acuerdo? Y el patólogo, cuando mira el pólipo al microscopio, la inmensa mayoría de las veces, en la inmensa mayoría de los pacientes, ¿vale? Lo que más hay son adenomas tubulares, es este que tenemos aquí abajo, ¿vale? Este enemigo, el adenoma tubular. Vamos a ver si soy capaz de recuperar el rotulador. Aquí lo tenemos, ¿vale? Mi amigo, el adenoma tubular, que es lo que voy a resecar en la inmensísima mayoría de las ocasiones, ¿de acuerdo? Con muchísima diferencia, por suerte,
pues son pólipos pues, de bastante mejor pronóstico. Dan esta imagen, como veis aquí en la parte inferior de la pantalla, pues como de tubulitos, ¿vale? Aquí la descripción de adenoma tubular. Y bueno, pues ya están, y esa mayoría de ellos tienen un pronóstico excelente, ¿vale? Y están quitados en el momento que el patólogo nos dice que es eso lo que se ve, ¿vale? Luego hay pólipos que tienen componentes un poquito más complejos y a priori se consideran de peor pronóstico, digamos, con mayor potencial maligno que los adenomas puramente tubulares, que son aquellos pacientes que tienen un componente más velloso, veis esta imagen aquí arriba, ¿vale? Pues ese aspecto como velludo, ¿vale? Como raído de la superficie, y los pacientes que tienen adenomas cerrados, que en esa imagen pues no hace falta que expliquemos más, ¿no? Veis esta imagen como en dientes de sierra al corte de las glándulas. Tanto el componente velloso como el componente cerrado tradicionalmente se han considerado pues como de peor pronóstico. Esto a día de hoy está en discusión, ¿de acuerdo? No anticipo que vaya a ser pregunta a mí porque precisamente todavía no sabemos esto como de verdad es, pero sí que de unos años a esta parte vamos teniendo más claro que aunque los adenomas con mayor componente velloso sí que probablemente son más malignos, los adenomas cerrados no progresan tan rápido o no tienen tantísimo potencial maligno como históricamente se pensaba. Y lo que pasa con los adenomas cerrados, y esto ya os lo cuento para que tengáis un poquito de contexto, pero de momento no hemos decidido todavía nada definitivo, ¿vale? Lo que pasa con los adenomas cerrados es esto, ¿de acuerdo? Este pantallazo que tenéis en vuestros monitores, todo esto son pólipos cerrados. Probablemente veis algunos, seguramente no veis los 6. ¿De acuerdo? Y algunas de estas fotos, de hecho, están hechas con filtros especiales y con cromandoscopia y con herramientas que sirven para visualizar esos pólipos, ¿de acuerdo? Es mucho más habitual que sean pólipos planos, que tengan en aspecto una coloración mucho más parecida al resto de la mucosa y que muchas veces pues, no se ven, incluso con la mejor voluntad, incluso con los mejores equipos, incluso cuando se ha hecho todo correctamente, a veces estos pólipos pasan desaparecidos y por eso pues, se ha considerado tradicionalmente que progresan más rápido, cuando la realidad es que probablemente en un porcentaje no despreciable de casos lo que ha pasado es que estos pólipos en la colonoscopia índice simplemente pues, no se han visto, ¿de acuerdo? Y por eso son tradicionalmente una de las causas más frecuentes de cáncer de intervalo, que es ese cáncer que aparece entre dos colonoscopias de cribado correctamente indicadas. Por tanto, como factores de riesgo para malignización, de momento tenemos que recordar componente velloso, es una bandera roja, me están diciendo mayor potencial maligno de este pólipo si no se extirpa, ¿de acuerdo? De momento, pólipos o adenomas cerrados sésil o cerrado tradicional, ¿vale? Hasta que se decida estrictamente lo contrario, aunque ya veis la duda razonable a este respecto. Tenemos que los pólipos mayores tienen lógicamente mayor riesgo de malignización y, por supuesto, a mayor grado de displasia, evidentemente, mayor potencial para la diseminación tumoral. Y a eso tendremos que añadir algunos factores de riesgo propios del paciente, no del pólipo. A mayor edad y mayor número de pólipos, lógicamente, mayor es el potencial de desarrollar un cáncer de colon a largo plazo. Bien, aunque todos los cánceres se desarrollan sobre pólipos, todos los cánceres, ¿de acuerdo? Los que esporádicos y los que asientan sobre síndromes polipósicos y no polipósicos, cualquier cáncer aparece sobre un pólipo. Pero es verdad que no todos los pacientes van a tener el mismo fenotipo y, de hecho, aquellos pacientes que son un porcentaje muy pequeño, en torno a un 3% globalmente del total de cánceres que vamos a ver, van a ser de cáncer, están asociados a síndromes de cáncer colorectal hereditario, ¿vale? En torno a un 3%. No es la mayoría, pero bueno, dentro de ellos pues vamos a tener distintos perfiles y es verdad que son pacientes de muy alto riesgo que históricamente ha sido motivo de pregunta, ¿vale? Entonces, dentro de los síndromes no polipósicos, vamos a tener realmente dos grandes perfiles. Aquellos pacientes que tienen un perfil que no es una poliposis y demostramos uno de los perfiles genéticos, una de las mutaciones, una o varias de las mutaciones asociadas al síndrome de Lynch, ¿de acuerdo? Y aquellos pacientes en que no somos capaces de demostrar ninguna de estas mutaciones. Esto se llama respectivamente síndrome de Lynch o cáncer colorectal hereditario no polipósico, ¿vale? O bien, en aquellos pacientes en que no demostramos una mutación, después de buscarla, pues se llama cáncer colorectal hereditario tipo X. Estos pacientes son funcionalmente síndromes de Lynch, el riesgo es el mismo, el patrón de heredabilidad es el mismo, se comportan exactamente igual, pero no hemos conseguido, digamos, evidenciar la mutación correspondiente. Y a efectos prácticos los manejamos como síndromes de Lynch, ¿de acuerdo? Aunque la mutación sea negativa si todo el resto de las cosas pues coinciden.
¿vale? Y respecto a los síndromes polipósicos, pues claro, vamos a tener tanto síndromes polipósicos como subtipos de pólipos hay. Y vamos a tener familias en las que el problema son pólipos adenomatosos, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar algunos de estos síndromes, en su inmensa mayoría serán relacionados con mutaciones del gen APC. Hablaremos más de estos en los pacientes con PAF o con pólipos adenomatosa familiar que llamamos atenuada PAF y PAFA, ¿vale? Un pequeño subtipo de estos, menos frecuente y de más reciente diagnóstico, son los pacientes con un síndrome adenomatoso relacionado con el gen MUTI, ¿vale? Y son pacientes que tienen, digamos, un síndrome de mucho más reciente descripción, ¿vale? Y que va a ser el único de todos estos síndromes que tiene un patrón de herencia autosómico recesivo, ¿vale? Prácticamente todos los demás van a tener un patrón de heredabilidad con un patrón familiar autosómico dominante y con una penetrancia muy elevada, que o bien es del 100% o es funcionalmente cercana al 100%. Vamos a tener patrones de heredabilidad autosómicos dominantes con penetrancias del 95%, del 97%, ¿vale? Funcionalmente cercanas al 100%. Luego estarían las poliposis anastomatosas, que no vamos a desarrollar en detalle porque son mucho menos frecuentes, y finalmente está la poliposis cerrada, que es un tema candente, ¿de acuerdo? Es un síndrome polipósico de mucha más reciente descripción. De hecho, a día de hoy no tenemos claramente delimitada una mutación única que sea responsable, pero son familias en las que se desarrollan muchísimos pólipos cerrados y que, bueno, con los años estamos viendo que, aunque efectivamente parece que hay un componente de heredabilidad muy importante, no es un síndrome genético puro en la medida en que está muy influenciado por factores ambientales. Y de hecho, aquellos pacientes pertenecientes a familias con poliposis cerrada que dejan de fumar suelen tener un comportamiento pues, muchísimo más benigno y suele ser posible incluso relajar la vigilancia en los hombres. Bien, vamos a desarrollar alguno de estos subtemas, concretamente la poliposis adenomatosa familiar y el síndrome de Lynch. La poliposis adenomatosa familiar es una poliposis vinculada al gen APC. Todas las poliposis vinculadas al gen APC, que está en el cromosoma 5, van a tener distintos matices de unas familias a otras. Como sabéis, en general, en genética oncológica, la unidad de estudio no es el paciente, es la familia. Y vamos a tener pues muchas familias que cumplen criterios de poliposis adenomatosa familiar y que, sin embargo, van a tener pequeños matices entre ellas. ¿Por qué? Porque se trata de un gen muy grande. ¿De acuerdo? El gen APC es un gen muy grande y como tal pues tiene mutaciones en muchos sitios diferentes y eso da lugar a fenotipos ligeramente distintos entre unas familias y otras. Con eso y con todo, en todas ellas la herencia es autosómica dominante y la penetrancia es, como os digo, funcionalmente cercana al 100%. Y dentro de esto, pues aunque todos van a tener muchísimos pólipos, y ahora lo veremos, pues vamos a tener familias que van a asociar tumores extradigestivos y familias que no. Tenemos familias que asocian tumores desmoides y familias que no. Familias que hacen tumores duodenales y familias que no. Y por eso tenéis esa larga lista de síndromes en vuestro manual. Esos síndromes, digamos, clásicos con nombre de señor, ¿no? De señores que describieron pues, distintos fenotipos, familias que asociaban tumores siguiendo unos patrones u otros, pues obedece todo eso al gran tamaño del gen y a las diferencias muy sutiles entre unas familias y otras, pero dentro de una familia pues el fenotipo va a ser reproducible entre todas las personas que lo integran y que padecen el síndrome, que han heredado el síndrome. Tenemos dos grandes fenotipos principales en relación con el aspecto que tiene el colon. ¿De acuerdo? Luego ya veremos qué pasa con los tumores extradigestivos, pero respecto a lo que está pasando en el colon, están los dos grandes fenotipos que conocéis. Está la PAF clásica y la PAF atenuada. La PAF clásica es, ahora os enseñaré unas fotos, es una cosa bastante espectacular. Son pacientes que tienen más de 100 pólipos. Cuando decimos más de 100 pueden ser 200 o 300, ¿de acuerdo? Estamos hablando de muchos pólipos y por tanto van a ser pacientes que van a tener un 100% de cáncer colorectal a los 40 años. Si la enfermedad se deja, lógicamente, pues a su curso y si no tomamos medidas que por supuesto las vamos a tomar. La presentación del fenotipo aparece con la pubertad, si es que lo estamos buscando. Hay pacientes que pueden no debutar sintomáticamente hasta que tengan una complicación o tengan un cáncer, pero si estamos buscando el fenotipo y hacemos una colonoscopia, el fenotipo va a aparecer a partir de la pubertad, ¿de acuerdo? De los años de la adolescencia. Mientras que en la PAF atenuada, pues todo es comparativamente más benigno. Tenemos pacientes que tienen entre 20 y 100 pólipos
a lo largo de su evolución. Son pacientes que tienen un riesgo del 80% de cáncer de colon a los 60 años, lo cual bueno, pues no es poca cosa, pero es pues bastante más favorable, ¿no?, que la PAF clásica. Y la presentación fenotípica va apareciendo de manera progresiva ya en el paciente adulto, no es una cosa que esté tan florida desde el momento de la adolescencia. ¿De acuerdo? Entonces, pues un fenotipo de PAF pues puede ser este, ¿de acuerdo? Y hay familias que, bueno, pues con esto, ¿no?, PAFs más atenuadas y tal. O tenemos pacientes que tienen este aspecto, ¿de acuerdo? Lo cual es una cosa pues absolutamente pavorosa, ¿vale? Y esto, evidentemente, a ninguno que veáis esta foto se os escapa la idea inmediata de que esto no se puede gestionar endoscópicamente. ¿De acuerdo? La endoscopia nos va a servir para contener la situación en pacientes seleccionados durante un tiempo determinado, pero esto, lógicamente, va a tener que ir a colectomía porque el riesgo de cáncer va a ser absolutamente inaceptable a lo largo de la evolución del paciente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener pacientes que asocian, además de tumores de colon, que es lo más frecuente y la primera causa de mortalidad en estos pacientes, vamos a tener pacientes que asocian pues, tumores de otras localizaciones, tumores de intestino delgado, por ejemplo, ¿vale? Es el segundo más frecuente después del cáncer de colon. El segundo más frecuente va a ser el tumor de duodeno, tumores de intestino delgado que habitualmente se van a ubicar en el duodeno. Después vamos a tener pacientes que tienen tumores de otras localizaciones extradigestivas, no es un síndrome propiamente digestivo de manera estanca, y bueno, hay pacientes que hacen tumores de tiroides o de páncreas. El de páncreas sería menos frecuente, el tumor extradigestivo más frecuente sí que va a ser el de tiroides. Y luego tenemos, pues como otras manifestaciones no tumorales extradigestivas, pues una pregunta clásica de Mires, que son pacientes que van a asociar hipertrofia del epitelio pigmentario de la retina, como hay algo muy característico y que no es tumoral. ¿De acuerdo? El diagnóstico lo haremos pues de una manera o de otra dependiendo del nivel de estudio que tengamos en una familia determinada, ¿no? Hay veces que tenemos identificado el caso índice, está identificada la mutación y el resto de familiares de primer grado de este paciente pues disponen de un informe que se les da en la unidad de genética diciendo que hay que hacer un análisis genético del RNPC buscando una mutación determinada que es específicamente la que vamos a buscar en estos pacientes. Y se puede hacer un análisis genético a todos los familiares de primer grado de un caso para separar a aquellas personas que van a requerir una vigilancia de aquellas que no han heredado la mutación y tienen un riesgo de cáncer de colon similar al de la población normal, de la población no enferma. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacemos si la mutación está caracterizada en una familia determinada. Lógicamente, en aquellas familias en las que esto pues, se desconoce, y esto antiguamente pues, era muy común, o es una parte de la familia con la que no mantengo relación, a veces la información, por lo que sea, pues es más limitada y sabemos simplemente que esta persona pues, es un familiar de primer grado de un caso de PAF, pues lógicamente habrá que buscar el fenotipo. Empezaremos a buscar el fenotipo haciendo rectosigmoidoscopias o incluso colonoscopias completas a partir de los 12 años, ¿de acuerdo? Antes no es útil hacerlo, el fenotipo, recordad, va a aparecer siempre a partir de la pubertad. Y eso es lo que haremos en aquellas familias en las que pues, la mutación, por lo que sea, no esté caracterizada o no dispongamos de la información. Bien, ¿cómo vamos a manejar esto? Pues lo que os decía, es que al final el manejo es que va a ser siempre quirúrgico, es inevitable. ¿De acuerdo? Vamos a intentar pasar por una fase de vigilancia, que por llamarla, le vamos a llamar de vigilancia por no llamarla de contención. Es decir, vamos a intentar pues, que este paciente, que es muy joven, termine la fase de crecimiento. ¿De acuerdo? Si este paciente está detectado e identificado como un paciente con la mutación, podemos intentar contener la situación hasta los 15-25 años, dependiendo del fenotipo y dependiendo de si lo vemos práctico hacerlo o no, ¿vale? Pero entre los 15 y los 25 años, dependiendo del perfil, se puede intentar aguantar esto, e iremos haciendo colonoscopias periódicas, ¿de acuerdo? Como mínimo anuales y a veces más frecuentes, según el número y tamaño de pólipos. Y el objetivo va a ser, en estos pacientes, ir retirando, digamos, los pólipos de aspecto más avanzado, contener la situación, retrasar el momento de la colectomía, en definitiva, ¿vale? Y la colectomía va a llegar, y estos pacientes además, pues saben que esto va a llegar, porque si forman parte de una familia de este perfil, pues saben que pues al final pues mi primo del pueblo pues, tiene bolsa y otros, son cosas que se han vivido, ¿de acuerdo? Y que pues, es una conversación que se va teniendo y en un momento determinado sabemos que este punto pues va a llegar. ¿Qué tipo de cirugía vamos a plantear? Pues puede ser más radical o un poquito más conservadora. Tradicionalmente en el MIR, si no nos dan información adicional, optamos por la vía más radical. ¿De acuerdo? La vía más radical es lo que llamamos una panproctocolectomía total con reservorio ideal. Dicho de otra forma, quitamos todo el colon, incluido el recto, y se fabrica, entre comillas, un neorecto
que no es un recto como tal, pero bueno, sí un cierto reservorio con un asa de intestino, con un asa de ileón, que le da al paciente pues cierta capacidad de continencia, ¿de acuerdo? A lo mejor es la diferencia entre pues 15 deposiciones diarias y 5 a 7 deposiciones diarias, ¿de acuerdo? Bueno, pues no es una maravilla, pero es verdad que pues, mejora la calidad de vida de muchos de estos pacientes respecto a lo que sería una anastomosis ileorrectal directa, ¿vale? Y eso es lo que vamos a elegir en el MIR si no nos dan información adicional, porque para poder plantear la segunda opción, que sería una colectomía con preservación del recto, una anastomosis ileorrectal, me tienen que decir que se trata de un caso muy bien controlado, me tienen que decir específicamente que no hay pólipos en el recto, ¿vale? Y es algo que, bueno, se ofrece a pacientes de poliposis adenomatosa familiar de manera muy seleccionada y muchas veces no es posible, ¿de acuerdo? Si optamos por esta segunda opción, que evidentemente conlleva mucha mejor calidad de vida para el paciente, a cambio el paciente tiene que aceptar una vigilancia periódica del recto con rectoscopia, como mínimo anual, ¿de acuerdo? Para quitar los pólipos nuevos que puedan ir apareciendo, como mínimo anual. Además de esto, lógicamente, cuando ya hayamos llegado a la fase de la colectomía, más o menos por esa época, ¿no?, de los 25 años, es el momento de empezar a hacer gastroscopias periódicas para vigilar el segundo cáncer. Más frecuente que tienen estos pacientes, que es el tumor duodenal, el cáncer de duodeno, ¿vale? Es verdad que no todas las familias tienen muchos pólipos duodenales y no lo hacen en la misma proporción, ¿vale? Pero, bueno, la primera gastroscopia índice la vamos a tener en la vecindad de los 25 años y después, según eso, hay que planificar una vigilancia que habitualmente la hacemos en función del número de pólipos encontrados en la gastroscopia inicial, con lo cual eso entra en un nivel de complejidad que en IMID históricamente pues no hemos entendido, ¿vale? Gastroscopia índice a partir de los 25 años y a partir de ahí pues planificación de manera más o menos estricta dependiendo de si hay pólipos o no, si parece que es una familia de las que hay pólipos duodenales o una familia de las que pues no los hay, ¿vale? Bien, respecto al síndrome de Lynch, que es nuestro otro gran síndrome de cáncer hereditario, y aquí nos vamos a meter, ¿no?, en el más preguntado y en el que realmente más frecuentemente vamos a ver, ¿no?, en la población general, pues el síndrome de Lynch se describe por primera vez en la era, digamos, pregenética, cuando todavía no tenemos manera de caracterizar cuál es el defecto genético que va detrás de estos síndromes y, pues, como todo síndrome, es una descripción, digamos, de un conjunto de cosas que suelen venir asociadas. Esa es la definición, ¿no?, al fin y al cabo, de síndrome en medicina. Y entonces, pues se distinguieron como dos grandes grupos. Había familias con síndrome de Lynch tipo 1, ¿vale?, que solamente tenía cáncer colorectal, y luego lo que llamaron síndrome de Lynch tipo 2, que asocia en menor medida, y siempre como segundas, terceras, cuartas neoplasias, pues otro tipo de tumores. Los tenemos aquí detrás, van a ser en múltiples localizaciones, tenemos tumores de endometrio, tenemos tumores gástricos, y en mucha menor medida, pues otros tumores como son los urológicos o los pancreáticos. Bien. Aquí en mi espalda tengo una pregunta que, por supuesto, como estamos en clase virtual, no vamos a desarrollar como tal, pero que me gusta mucho traer y que la mantengo en el PowerPoint porque es muy útil para explicar algunas cosas que históricamente pues, no se han entendido bien. Entonces, esta pregunta pues, apareció en 2019 por primera vez y yo la verdad es que lo celebré mucho porque cuando ya venís habiendo hecho esta pregunta, pues entendéis mucho mejor, ¿de acuerdo?, el manejo del cribado de síndrome de Lynch en cáncer de colon incidente. Y una de las respuestas que nos pusieron, ¿no?, una de las opciones que nos plantearon en esta pregunta de 2019 era esto, esta parte sí que la voy a leer, la vamos a repetir. Dice lo siguiente: la presencia de una alteración en los mecanismos de reparación del ADN que afectan las proteínas del sistema MMR da lugar a un exceso de mutaciones e inestabilidad de microsatélites. ¿Hasta aquí? Todos de acuerdo. Bien. Esto ocurre en aproximadamente el 15% de los cánceres colorectales esporádicos y en los asociados al síndrome de Lynch, ¿vale? Esta es correcta. No es la que había que marcar porque nos piden que marquemos la incorrecta. La incorrecta es otra, es la 4, no me sirve para lo que quiero ilustrar ahora. Pero es muy interesante que entendamos que la 1 es correcta, ¿de acuerdo? Es decir, los tumores asociados al síndrome de Lynch van a tener un comportamiento que les va a ser muy propio, ¿vale? Y que van a cumplir todos los tumores asociados al síndrome de Lynch. Pero no todos los tumores que tienen estas características están vinculados al síndrome de Lynch. ¿Por qué? Porque los tumores mutan, todos los tumores mutan, es su trabajo, ¿de acuerdo? Es decir, eso es lo que hace un tumor básicamente, mutar en todas las direcciones, ¿de acuerdo? Y entonces pues se van seleccionando aquellas cosas que le permiten crecer y metastatizar más rápido. Y eso quiere decir que en los cánceres incidentes, un cierto porcentaje de los cánceres incidentes que no tienen absolutamente nada que ver con el síndrome, por deriva genética, por mutaciones aleatorias, pueden tener un comportamiento muy parecido
al de los tumores con síndrome de Lynch, cosa que por otra parte va a ser en estos pacientes un dato de excelente pronóstico, ¿de acuerdo? Y luego tendremos que ver de todos los tumores que así se comportan cuáles son los que tienen detrás una mutación germinal y cuáles son los que no, ¿vale? Aquí volvemos, para explicar esto, ¿no?, a esa división tan de primero de carrera, digamos, vamos a volver a lo básico de primero de carrera, de distinción entre genotipo y fenotipo, ¿vale? A día de hoy sabemos perfectamente que el síndrome de Lynch está relacionado o emana, ¿no?, fisiopatológicamente de la presencia de mutaciones en los genes reparadores de ADN, ¿vale? Los tenemos aquí en la espalda, son MLH1, MSH2, MSH6, y PMS2, ¿vale? Vamos a tener distintas familias que van a tener distintas mutaciones que se van a asociar de manera diferente, ¿de acuerdo? No todos los pacientes tienen todas las mutaciones, aunque algunos pueden tener más de una, ¿vale? Y este es el diagnóstico etiológico, ¿vale? El estudio genético que te da el genotipo definitivo de mutaciones germinales en una familia determinada con síndrome de Lynch. Pero, lógicamente, todo genotipo tiene su traducción fenotípica, tiene su repercusión funcional en las proteínas para las que codifica, que en este caso, como son genes reparadores de ADN, lo que codifican son proteínas reparadoras de ADN. Lo que quiere decir que en los tumores que desarrollan estos perfiles, cuando el problema es un síndrome de Lynch, vamos a tener un fenotipo que les es muy característico, ¿vale? Vamos a tener pacientes que van a tener en sus tumores de colon, en sus cánceres de colon, va a haber una ausencia completa de expresión de las proteínas reparadoras, ¿de acuerdo? Y además, si yo busco una inestabilidad de microsatélites, pues es muy frecuente que me la encuentre, ¿vale? Tiene una firma molecular que es la inestabilidad de microsatélites, lo cual es una alteración que cuando aparece de manera esporádica es de buen pronóstico, en el sentido de que van a ser tumores que van a responder estupendamente a la inmunoterapia, que muchas veces no necesitan quimio, hablaremos de esto en el último segmento de la clase, ¿de acuerdo? Es una alteración de buen pronóstico. Lo que ocurre es que en algunos pacientes habrá que hacer la ingeniería inversa de buscar este genotipo y ver si lo que tiene esto detrás es un síndrome de Lynch, con lo cual este paciente tendrá un tumor de excelente pronóstico, pero habrá que hacer una vigilancia de segundos, terceros, cuartos tumores que pueda hacer en el futuro, ¿de acuerdo? Y el diagnóstico del fenotipo no es genético, lógicamente, es a través de inmunohistoquímica en la propia pieza tumoral, lo cual es una excelente noticia, porque la inmunohistoquímica es algo muchísimo más barato, muchísimo más sencillo y que se puede hacer pues prácticamente en cualquier laboratorio de anatomía patológica con un kit comercial que tu laboratorio va a comprar, ¿de acuerdo? Y eso es una excelente noticia para el cribado de síndrome de Lynch en la población, no en la población general, pero sí en la población de pacientes con cáncer de colon. ¿Por qué? Porque además del estudio genético de los genes mutados, que es lo que yo voy a buscar en línea germinal, como todo estudio genético, pues va a ser mi diagnóstico definitivo, ¿vale? Además de esto, repito, cuando yo tengo una pieza de resección de un cáncer de colon, puedo hacer sobre la pieza una inmunohistoquímica buscando esa pérdida de proteínas reparadoras y buscando esa inestabilidad de microsatélites. Esto es mucho más fácil, mucho más accesible, mucho más barato y esto lo convierte en una excelente prueba de cribado, ¿vale? Prueba de cribado que lógicamente, repito, vamos a aplicar solamente a aquellos pacientes en los que ya se haya diagnosticado un cáncer de colon. Se estima que el cáncer asociado al síndrome de Lynch representa en torno al 2% del total de cánceres que vamos a encontrar, lo que quiere decir que si yo hago esto en 50 cánceres de colon, voy a tener un positivo en algo más de 1 de cada 50, ¿vale? 1 de cada 50, ¿no? El 2% serían los que tendrían el síndrome de Lynch. Si yo voy a tener un positivo, pues a lo mejor en 5 cánceres de colon de los 50. Y de esos 5, posteriormente habrá que hacer un diagnóstico definitivo, genético, que me va a separar las mutaciones incidentales, ¿de acuerdo?, de aquellos pacientes que lo que tienen detrás es un déficit de proteínas reparadoras, de genes que codifican para proteínas reparadoras a nivel de línea germinal, ¿vale? Bien, entonces esto es lo que vamos a intentar hacer ahora para diagnosticar de manera definitiva el síndrome de Lynch. Sin embargo, no son los únicos criterios que vais a ver en vuestro manual. Quiero hablar un poquito de esto porque es verdad que, bueno, pues por cultura general y por circunstancias sigue siendo interesante, ¿vale? Conozcáis otros criterios. Hay otros criterios que son los históricos, como son los criterios de Ámsterdam, que son muy poco sensibles. Los criterios de Bethesda son un poquito más sensibles, ¿de acuerdo? Y ninguno de ellos va a ser tan incisivo como es el cribado molecular universal. Pero bueno, pues ahí está, y tiene su razón de ser histórica y hay algunas cositas que sí que tenemos que conocer al respecto. Históricamente, lo primero que se describe son los criterios de Ámsterdam. Los criterios de Ámsterdam, en la era en la que todavía no estaba caracterizada la genética del síndrome, constituían
los criterios diagnósticos del síndrome y se aplicaban a toda la familia. Es decir, una familia que cumplía unos criterios de Amsterdam se consideraba diagnosticada en bloque de síndrome de Lynch, ¿vale? Todos los familiares, no el 50% de ellos, todos ellos, ¿de acuerdo? Y pues estos eran los criterios que había que cumplir todos en conjunto, ¿vale? Criterios de Amsterdam 2 que incluyen pues que en una familia haya 3 familiares con tumores asociados al síndrome, de los cuales al menos uno tiene que ser familiar de primer grado de los otros 2, ¿vale? Es decir, no se pierde ninguna generación por el camino y además, pues lo que vemos, 2 generaciones contiguas y además tiene que haber uno de los tumores que sea precoz, ¿vale? 3 familiares, 2 generaciones contiguas, un tumor diagnosticado antes de los 50. ¿Vale? Posteriormente, como esto se vio que era muy poquito sensible, ¿vale? Esto nos detecta pues, lo que hablamos, ¿vale? Con un porcentaje pues, muy pequeño de lo que realmente está ahí fuera, ¿vale? En un segundo momento se describen los criterios de Bethesda. Los criterios de Bethesda no son criterios diagnósticos, conceptualmente no lo son. De acuerdo, los criterios de Bethesda se establecieron como criterios de sospecha, criterios de cribado, para decidir enviar a una persona a una consulta de genética en el momento en que ya teníamos descrita la genética del síndrome, ¿vale? Pero no teníamos la posibilidad de hacer análisis inmunohistoquímico sobre la pieza. Entonces, lógicamente, el estudio genético era muy caro, ¿vale? Era muy complejo y era algo que había que intentar seleccionar a los pacientes con mucho nivel de sospecha para enviarlos a una consulta de genética. Y por tanto, como son criterios de sospecha, con uno es suficiente. ¿De acuerdo? Estos son criterios históricos de decidir sospechar el síndrome. Y básicamente lo que vamos a tener aquí va a ser una lista de características del síndrome. Las tenéis aquí a mi espalda. Cáncer colorectal antes de los 50. Hablaremos de esto. Pero bueno, en aquel momento esto era un nivel de sospecha muy elevado. Aunque veremos ahora que la precocidad del cáncer de colon esporádico es cada vez mayor, ¿vale? Hablaremos de esto más adelante. Tenemos que sospechar síndrome de Lynch en pacientes con cánceres de colon sincrónicos o metacrónicos u otros tumores de la esfera Lynch, pacientes que tienen un cáncer de colon y un cáncer de endometrio, por ejemplo, ¿vale? Independientemente de la edad. Pacientes con inestabilidad de microsatélites antes de los 60 años, ¿vale? En su cáncer de colon. Pacientes con cáncer de colon y un patrón familiar sospechoso, ¿vale? De agregación familiar con cierto grado de precocidad. O bien cánceres de colon que tienen una histología característica, que es la que asociamos habitualmente a los pacientes que tienen tumores con inestabilidad de microsatélites. Es saber, con una infiltración linfocitaria importante, con histología mucinosa, células en anillo de sello o crecimiento con un comportamiento medular diagnosticado antes de los 60 años. ¿Esto es muy operativo de memorizarlo? Probablemente no. Es decir, las preguntas sobre criterios de Bethesda nunca son preguntas directas sobre criterios de Bethesda. Es decir, si yo quiero que tú sospeches un síndrome de Lynch y quiero que me digas que sospechas un síndrome de Lynch, probablemente yo redactaría una pregunta como esta. ¿De acuerdo? Es una pregunta histórica de 2000, esto es 2015. ¿De acuerdo? ¿Qué estudios se realizarían? Se deberían realizar en un adenocarcinoma con diferenciación mucinosa prominente, en colon ascendente y diagnosticado en un hombre de 32 años. Todo esto son elementos de sospecha de síndrome de Lynch precoz, colon derecho y diferenciación mucinosa, ¿vale? Esto es claramente para pensar en síndrome de Lynch y la respuesta correcta es hacer un análisis de inestabilidad de microsatélites, ¿vale? Con lo cual, memorizar al 100% los criterios de Bethesda, que a día de hoy no parecen muy operativos, ¿vale? No es algo que yo te recomiende para que utilices el espacio en disco limitado del que dispones, ¿de acuerdo? ¿Qué hacemos a día de hoy? ¿Qué es lo que yo os recomiendo para enfrentaros al NIR desde un punto de vista práctico? Bueno, pues tenemos los criterios de Amsterdam. Son los más activos, son los menos sensibles y a día de hoy, lógicamente, teniendo estudios genéticos, están funcionalmente desfasados, pero son los clásicos, eso los hace preguntables y históricamente preguntados hasta tiempos muy, muy recientes, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es algo que probablemente en relación calidad-precio, espacio en disco os renta. Los criterios de Bethesda son más modernos, más sensibles, pero no es práctico memorizarlos al 100%, porque al final, a día de hoy, conociendo las características del síndrome, salen los criterios de Bethesda. Dicho de otra manera, el mensaje es que cualquier cáncer de colon que se sale de lo normal, entre comillas, en un paciente que no tiene un fenotipo polipósico, ¿no? Que no tiene una poliposis adenomatosa familiar, pues eso nos tiene que hacer pensar en un síndrome de Lynch. No hay más, ¿vale? A día de hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo o qué es lo que deberíamos hacer? Bueno, pues como mínimo, para no ir a la cárcel, ¿vale?
para que nadie os lleve a los juzgados, es obligatorio estudiar inestabilidad de microsatélites en cualquier paciente que cumpla o bien todos los criterios de Ámsterdam o bien al menos un criterio de Bethesda. Ámsterdam son todos, Bethesda es uno, ¿vale? Lo que se recomienda y lo que estamos haciendo ya en la mayoría de los centros es estudiar la inestabilidad de microsatélites en todos los cánceres de colon incidentes, ¿vale? Cribado universal, que no es cribado universal en población general, es cribado en cualquier cáncer de colon incidente que tú tengas, de tal forma que un cierto porcentaje pues van a dar positivo al cribado. Y de esos pacientes que dan positivo al cribado, la prueba confirmatoria, la definitiva, es la genética, el estudio genético, que es la que nos da el diagnóstico definitivo y nos separa aquellos casos esporádicos de aquellos casos que traducen una mutación en línea germinal que hay que estudiar a la familia en su conjunto. ¿De acuerdo? La prueba confirmatoria siempre va a ser la genética en aquellas patologías que sean genéticas, ¿vale? Bien, vamos a contar algunas cositas. Bueno, ¿qué haríamos con estos pacientes? ¿Cómo los manejamos? Pues estos pacientes, lógicamente, como el riesgo de cáncer es mucho más ajustado, es mucho más manejable, ¿vale? Sí que pues, suelen poder conservar el colon, ¿vale? Si son detectados a tiempo y son pacientes que hacen un seguimiento correcto y una vigilancia adecuada, ¿vale? Pues son pacientes que deberían poder conservar su colon. Para ello tienen que hacer un régimen de colonoscopias pues muy intensivo, ¿de acuerdo? Muy intensivo, a nivel cada 1 o 2 años, dependiendo de la guía que estemos manejando, ¿vale? Pero siempre pues con una periodicidad importante a partir de los 25 años, ¿vale? Y lógicamente, pues además habrá que plantear vigilancia de otros cánceres que de momento no ha sido nunca preguntable, ¿vale? Los pacientes que además los ginecólogos les hacen un seguimiento de la posibilidad de cáncer de endometrio y demás, ¿de acuerdo? Solamente en aquellos pacientes en los que hay que plantear la cirugía. ¿Por qué? Porque hay pólipos numerosos o no extirpables, menos frecuente, o simplemente, y esto es lo más habitual, porque el cáncer sea la forma de debut de la enfermedad. ¿De acuerdo? Esto es, pues desgraciadamente, más frecuente de lo que se piensa. A veces el cribado falla porque no se plantea un cribado porque este paciente es el primer paciente de su familia en debutar y, por tanto, el debut del Lynch es la presencia de un cáncer de colon. En este paciente, históricamente en el MIR, lo que han planteado es que hagamos una colectomía total. Es decir, en vez de hacer una cirugía oncológica solamente del lado derecho, solamente del lado izquierdo, solamente del segmento que corresponde a la localización del tumor, se amplía la cirugía para disminuir el riesgo de cáncer de colon de este paciente a futuro, ¿de acuerdo? Son pacientes a los que se les plantea una colectomía total con preservación del recto, dado que son pacientes que requieren un nivel de vigilancia menos intensivo que la PAF, ¿vale? Aquí en estos pacientes suele ser factible que conserven el recto, lógicamente a expensas a cambio de hacer un seguimiento periódico del recto con rectoscopia, ¿vale? Cada 1 o 2 años, al igual que las colonoscopias. Esta sería la cirugía en cuestión. Vamos a echarle un ojo. Fijaos, esta sería la cirugía en la que hacemos una colectomía con preservación del recto y una anastomosis iliorectal. Una anastomosis iliorectal que parece que es cualquier cosa. ¿Veis? Esto que es aquí, estos 15 centímetros de aquí son 15 centímetros, ¿vale? No es más, pero es, pues es una maniobra que realmente al paciente le permite una calidad de vida pues muchísimo mayor. ¿De acuerdo? En los pacientes con síndrome de Lynch, en general se considera que este riesgo pues es aceptable a cambio de revisar anualmente o cada 2 años este segmento para pues, extirpación de pólipos que puedan aparecer en ese segmento remanente de 15 centímetros de recto, ¿vale? Bien, ¿y cómo hacemos para vigilar a estos pacientes, a todos los pacientes, a todas las personas susceptibles de padecer cáncer de colon? Bueno, tenemos un 3% de pacientes con cáncer hereditario, pero la inmensa mayoría de las personas humanas estamos aquí. ¿De acuerdo? Todas las personas que no tienen un síndrome de cáncer hereditario o una historia familiar tremendamente sugestiva van a venir a cribado no invasivo en España. ¿De acuerdo? Esto es una cosa tremendamente local, ¿de acuerdo? O sea que bienvenidos. Los que vengáis de fuera de España y os hayáis distraído este ratito, ahora necesito todas las orejas en mi dirección, porque en España esto funciona a nivel de todas las comunidades autónomas y, por tanto, aunque localmente se maneja desde cada gobierno autonómico, es algo que es reproducible en todas las comunidades autónomas y, por tanto, es susceptible, ¿de acuerdo?, de ser preguntable o por lo menos de asumir que esto es así a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que llamamos el cribado no invasivo de cáncer de colon, ¿de acuerdo? Para pacientes de riesgo medio,
¿vale? Los pacientes de riesgo medio son aquellas personas que ya empiezan a estar en una franja de edad de riesgo, pero que no tienen una historia familiar que me haga plantear un manejo súper específico como tendríamos en una mapa funcional de ellos, ¿vale? Entonces, lo que se llama la población de riesgo medio. Son personas, a día de hoy en la mayoría de España se considera entre 50 y 69 años, ¿de acuerdo? Aunque muchas voces ya están reclamando que empecemos más pronto y terminemos más tarde, pero la cobertura prácticamente en este momento es entre 50 y 69 años, ¿vale? Y que lógicamente están asintomáticos, personas que se encuentran asintomáticas en su casa, que no están consultando por ningún síntoma en particular y a las cuales pues un organismo público pues les invita amablemente a entregar una muestra de heces en su centro de salud. La muestra de heces se recoge en un contenedor similar a este, ¿vale? Con un medio líquido. Se coordina esto a través de los centros de salud, ¿vale? Aunque la petición no pasa por el médico de atención primaria, se coordina pues a nivel del centro de salud en casi todas partes, ¿vale? Y pues aquí se entrega, se procesa y se busca en esta muestra cantidades infinitesimales de sangre, ¿vale? Cantidades de sangre no visible al ojo humano, de tal forma que si es negativo se puede repetir en 2 años. Mientras que si es positivo, el paciente irá a colonoscopia e irá a colonoscopia por una vía muchísimo más rápida que la convencional, con lo cual es una prueba que es extremadamente útil cuando es negativa, porque tiene un valor predictivo negativo muy alto, ¿de acuerdo? Y ahora muchísimas colonoscopias sin hallazgos, pero es tremendamente útil cuando es positiva, porque permite que pues, nuestro nivel de sospecha de que hay algo importante sea muy alto y el paciente se haga la colonoscopia de la manera más rápida posible. ¿Vale? En general está funcionando bastante bien y a este tipo de cribados se pueden acoger prácticamente todos los pacientes sin antecedentes familiares o bien algunos pacientes con antecedentes familiares que no sean sugestivos de un síndrome heredable. En ese sentido, prácticamente todos los pacientes ya se pueden hacer cribado con sanguinoglutanetes, con la única excepción que hemos mantenido todavía, nos ha dado un miedito, ¿vale? De los pacientes que tienen 2 o más familiares de primer grado con cáncer de colon, ¿vale? Estos pacientes mantienen a día de hoy, ¿de acuerdo? Y esto, pues a medida que vayan saliendo nuevas vías, veremos si esto es así, pero las personas con 2 o más familiares de primer grado, ¿vale? 2 hermanos, un padre y un hijo, por ejemplo, familiares de primer grado van a ser padres, hermanos e hijos, ¿vale? Vamos a tener personas con 2 o más familiares de primer grado que van a mantener esa recomendación de cribado invasivo con colonoscopias cada 5 años y empezando a los 40 años, ¿vale? Para todo lo demás, a medida que hemos ido sabiendo más y aprendiendo más sobre biología molecular del cáncer de colon, hemos aprendido que las personas que tienen un único familiar de primer grado, aunque sea algo que es una experiencia que es pues, muy traumática, ¿no? Y lógicamente marca mucho la percepción de riesgo de una familia, tener un único familiar de primer grado, un padre, una madre, un hermano, ¿vale? No supone un aumento de riesgo respecto a la población general. ¿Vale? No supone una herencia poligénica de riesgo y el riesgo va a empezar a aumentar a partir de un familiar adicional de primer grado, ¿de acuerdo? Un único familiar de primer grado no supone un mayor riesgo de cáncer de colon respecto al de la población general y en ese sentido van a ser personas que van a poder participar en un cribado no invasivo convencional mediante sanguinoglutanetes. Vamos a tener colonoscopias periódicas para todas aquellas personas con 2 o más familiares de primer grado y lógicamente para todas aquellas personas con síndromes de cáncer hereditario que evidentemente se van a manejar con colonoscopias periódicas y además bastante intensivas, cada 1 o 2 años, ¿de acuerdo? Y empezando desde edades pues muchísimo más tempranas. Bien, y pasamos ya a hablar de cómo manejaríamos un cáncer de colon incidente. Ya olvidaos de síndromes, olvidaos de cómo hemos llegado al diagnóstico, el cáncer de colon está aquí, cuál es su epidemiología, cómo lo vamos a manejar. Bueno, pues respecto a la epidemiología, vamos a tener múltiples factores de riesgo conocidos, ¿vale? Algunos de los cuales van a ser modificables y otros no lo van a ser. Por ejemplo, vamos a tener como factores no modificables el hecho de ser varón, ¿vale? Pues los varones no tienen muchísimo más riesgo, pero sí tienen un poquito más de riesgo. El ser afrodescendiente también supone un aumento del riesgo bastante notable. Las personas de más edad tienen más riesgo y en este sentido, aunque habitualmente veníamos poniendo el corte en los 50 años, por cuestión de factores de riesgo no modificables que ahora veremos, estamos viendo que ese inicio del aumento del riesgo se está adelantando. Ya no es raro, no es menos habitual, pero no es en absoluto inaudito ver pacientes con cáncer de colon a los 45, a los 40. ¿De acuerdo? Cáncer de colon esporádico, sin una síndrome ni ninguna cosa específica que lo justifique, ¿de acuerdo? O sea que bueno, esto lo de los 50 años es algo que yo pondría un poquito, entre comillas, en vuestro manual. Lógicamente,
enfermedad inflamatoria intestinal, más riesgo, antecedentes personales o familiares de cáncer de colon o pólipo, sobre todo cuando empieza a ser pues, más de familiar de primer grado, pues todo esto va a tener su repercusión en el cálculo de riesgo. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo que podemos modificar? Bueno, casi todo lo divertido de la vida, ¿vale? Como digo yo siempre, al final menos el café, casi todo en la vida está prohibido ya, ¿de acuerdo? El tabaco, relacionado con el cáncer de colon, el alcohol, las dietas altamente procesadas, las dietas que son pobres en frescos y bajas en fibra y en alimentos frescos y que contienen mucha carne roja, sobre todo cuando esta es altamente procesada, ¿vale? Son dietas que se asocian de manera universal, no sabemos aún por qué mecanismo, pero así es, ¿vale? Al aumento del riesgo de cáncer de colon. De hecho, pues yo pongo siempre como ejemplo, pobrecito mío, pero es verdad que es como muy ilustrativo, el caso pues, de un caso relativamente reciente, de hace unos años, conocido de un varón, ¿vale? Afrodescendiente, extremadamente joven, americano, una dieta, ¿no? Pues este chico, este actor, que todos recordaréis, ¿vale? Bueno, pues lógicamente como cualquier americano probablemente consumía pues muchas carnes rojas procesadas y poca fibra, no sabemos, por lo que aquí nadie tiene la culpa ni mucho menos de lo que le ocurra, pero es verdad que es un perfil que no es inaudito en absoluto, ¿de acuerdo? Cuando este chico pues estaba promocionando Pantera Negra, pues fue todo pues muy sobrevenido, ¿no? Y es verdad que fue pues, un paciente que parecía como una cosa, ¿no? Que parece que si te diagnostican cáncer de colon antes de los 40 es una cosa que tienes que tener un síndrome detrás, pues a lo mejor no, ¿de acuerdo? Estamos viendo casos como esta persona, fue diagnosticado a los 37 años y falleció con 39, ¿de acuerdo? Y realmente estamos viendo más y más casos así, estamos viendo cómo la edad de inicio del riesgo para cáncer de colon esporádico realmente en algunos segmentos de población sobre todo se está adelantando. Bien, vamos a hablar de la clínica. ¿Cómo es la clínica? Hombre, pues la idea sería que el paciente fuese diagnosticado asintomático. Eso sería lo perfecto, ¿vale? Porque si el cáncer de colon es detectado en un ambiente como el nuestro, en el que existe un cribado universal de la población de riesgo medio, lo suyo sería que todo el mundo se acogiese a este cribado, ¿de acuerdo? Y que pues todos los cánceres debutasen en su fase asintomática, lo que quiere decir que están debutando cuando son pues más incipientes y cuando el éxito, ¿no?, terapéutico pues es mayor. Eso es lo que queremos, que sea asintomático. Tristemente no siempre es así, ¿de acuerdo? Pues hay personas que no han participado porque no han podido, no han querido o porque no o ha sido antes o después, por lo que sea. El caso es que todavía nos llegan muchos cánceres incidentes que debutan desde el punto de vista clínico con síntomas de alarma por los cuales el paciente consulta. Lo que más frecuentemente nos van a contar los pacientes es exteriorización de sangrado, ¿de acuerdo? Que va a ser más rojo y más brillante y más perfil rectorragia cuanto más cerca esté la lesión del ano. Los pacientes que debutan con tumores del lado contrario, del lado derecho, más cercanos al colon ascendente y al ciego, es más frecuente que lo hagan en forma de anemia ferropénica, porque son pacientes que muchas veces la exteriorización de sangrado no va a ser evidente, el paciente no ha visto ninguna cosa, ¿de acuerdo? Y pues el que pone, digamos, la voz de alarma es el médico de atención primaria cuando hace un análisis y detecta una ferropenia que previamente el paciente no tenía, ¿vale? Por supuesto, vamos a ver cambios en el ritmo intestinal, vamos a ver diarrea en pacientes que no tenían, los pacientes que son estreñidos cuando nunca lo habían sido, pues también va a ser un dato de sospecha. La complicación más frecuente va a ser la obstrucción intestinal, mientras que la perforación, cuando ocurre, va a ocurrir en colon derecho. Ojo con esto, ¿de acuerdo? Que esto es algo con lo que la gente con cierta frecuencia se me lía. Entonces, esto vamos a funcionar de la manera siguiente. Vamos a entender que el colon no tiene su grosor igual en todos los segmentos, ¿de acuerdo? Vamos a tener que el colon descendente y el sigma van a tener una pared muchísimo más gruesa, ¿vale? Muchísimo más gruesa. ¿Por qué? Porque a medida que avanza el contenido intestinal, pues el contenido intestinal lógicamente es más consistente, ¿de acuerdo? Y tiene menos volumen. Entonces, el colon derecho es mucho más distensible, tiene una pared muchísimo más delgada y está preparado para acomodar muchísimo mayor volumen, ¿de acuerdo? Muchísimo mayor volumen. Esto se distiende todo lo que haga falta y tiene una pared muy delgadita, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando las lesiones asientan, vamos a imaginarnos una lesión, ¿de acuerdo?, que asienta, por ejemplo, en rojo, ¿vale? Una lesión asienta
sobre el sigma o sobre el colon descendente, automáticamente, a medida que va creciendo, genera un conflicto de espacio. Por eso, cuando ocurren obstrucciones, son típicas del hemicolon izquierdo, del hemicolon más distal, más cerca del ano, ¿de acuerdo? Aquí es donde hay conflictos de espacio, aquí es donde hay perforaciones, donde hay obstrucciones, ¿de acuerdo? Por estrechamiento físico del vaso, ¿vale? Y estos son los pacientes que te van a contar diarrea por rebosamiento, o que te van a contar estreñimiento, o que te van a contar cambios del ritmo intestinal. En cambio, cuando la lesión va a estar en el colon derecho, pues es más frecuente que tengamos lesiones que no comprometen el espacio. Están aquí, creciendo, ¿de acuerdo? Y no van a dar la cara hasta que se ulceran, pierden sangre y condicionan anemia, pero no van a condicionar un conflicto de espacio que lleve a que el colon funcione de manera distinta, ¿vale? Cuando hay una obstrucción en el colon izquierdo, ¿qué es lo que va a pasar? Que esta lesión se obstruye por aquí, en el colon izquierdo, pues vamos a tener que el resto del colon se va a empezar a dilatar de manera retrógrada. De manera retrógrada, ¿vale? Y al hacerlo, ¿por dónde va a reventar? ¿Por dónde se va a perforar? Pues se va a perforar en el ciego, ¿de acuerdo? Es el ciego la zona en que la pared es muchísimo más delgadita, muchísimo más vulnerable, ¿vale? Y evidentemente es por ahí por donde vamos a perforar. Pero no os confundáis con esto. Las obstrucciones tienen lugar en el colon izquierdo y las perforaciones en el colon derecho, pero no en los tumores de colon derecho. Son los tumores de colon izquierdo los que condicionan perforaciones por distensión retrógrada, condicionan perforaciones en el ciego en una ubicación distinta a la zona en la que asienta la lesión. ¿De acuerdo? Bien. El caso es que el diagnóstico, lógicamente, igual que en cualquier otra localización mínimamente accesible, lo que vamos a querer es identificar la lesión y tomar biopsias, pues aquí también, cáncer gástrico, gastroscopia y toma biopsias. El cáncer de colon, colonoscopia y toma de biopsias. ¿Vale? Esto es así y es en general así para todo el cáncer de tubo digestivo, ¿vale? Y una vez tenemos las biopsias, pues empezaremos a plantear otras pruebas adicionales para intentar hacer un estadiaje, ¿vale? ¿Qué más le vamos a pedir a cualquier cáncer de colon? Bueno, pues como paquete básico, digamos, para todos los cánceres de colon vamos a pedir un escáner extenso, ¿vale? Tóraco-abdominopélvico idealmente, porque algunos tumores de recto pueden metastatizar también a nivel torácico, con lo cual se hace un TAC amplio para extensión, para estudio de hipotéticas metástasis, y además se hace un análisis con el CA, ¿vale? El antígeno carcinoembrionario, que es el marcador tumoral característico del cáncer de colon, ¿vale? Eso es lo que le vamos a ofrecer a cualquier tumor, cualquiera, ¿de acuerdo? De colon. Y además, algunos tumores de colon van a necesitar algunas cosas adicionales, ¿de acuerdo? Además de, para poder afinar mejor la estratificación locorregional u otro tipo de problemas, ¿vale? Por ejemplo, porque tengamos la colonoscopia que haya sido incompleta, ¿de acuerdo? La colonoscopia es incompleta no porque yo no la haya querido completar, sino que a veces ocurre que pues la colonoscopia no se ha podido completar porque el tubo no pasa, ¿de acuerdo? En tumores estenosantes el paciente no está completamente obstruido, porque no está completamente obstruido, pero el tubo no pasa, y esto es una cosa que puede ocurrir, ¿de acuerdo? Un colonoscopio es un poquito más grueso que mi dedo índice, ¿de acuerdo? Bueno, pues al final existen pacientes que tienen cierto grado de tránsito, pero que no permiten que la colonoscopia sea completa porque el tubo físicamente no pasa. Y si el colonoscopio no pasa, hay que buscar maneras alternativas de caracterizar que no haya ninguna lesión grosera en el resto del colon que no se ha visto, ¿vale? Esto habitualmente, tradicionalmente, se hacía con enema opaco, ¿vale? Cuando no había otras opciones, y es algo que todavía se puede ver, se utiliza en algunos sitios, el enema opaco. Tiene muchísima mayor resolución y, lógicamente, es preferible, si está entre las opciones que me dan, hacer un colotac o colonoscopia virtual. Son dos maneras de llamar a la misma técnica, ¿de acuerdo? Esto es un escáner que se combina con una limpieza previa del intestino y la administración de aire, ¿de acuerdo? Se coloca una cánula por vía rectal, se insufla aire, se insufla todo el colon y se distiende todo el colon lo suficiente como para poder ver si existen defectos de repleción, digamos, en el colon inflado. Esto evidentemente no es igual de fino para la detección de lesiones pequeñas, pero sí que permite de manera indirecta descartar que no hayamos dejado ninguna lesión importante, ninguna lesión grave, ¿vale? Es decir, una lesión
un tumor sincrónico, por ejemplo, de otra localización que pueda condicionar una actitud quirúrgica distinta o más amplia, porque claro, no sería el primer paciente ni el segundo que se opera de un tumor de sigma obstructivo, viene a su colonoscopia de revisión al año de la cirugía y nos encontramos un tumor de sigma, de ciego. ¿De acuerdo? Que es un tumor de ciego que no se había visto porque la colonoscopia no pudo ser completa. Y este paciente, pues bueno, lógicamente se va a llevar 2 cirugías cuando se podía haber hecho exclusivamente una. ¿De acuerdo? Entonces, para evitar este tipo de fenómenos, ante colonoscopia incompleta, siempre estudio alternativo del colon no visualizado, idealmente con una colonoscopia virtual. ¿Vale? Y después tenemos los tumores de recto, sobre todo los tumores de recto medio y bajo, que es verdad que en el MIR históricamente nunca se han metido en una disquisición tan fina, ¿vale? Pero los tumores de recto en general requieren un estudio un poquito más avanzado, ¿vale? Con una técnica complementaria a nivel local para hacer una mejor valoración de la T y la N. ¿De acuerdo? La estratificación local y la diseminación ganglionar. La T y la N se van a ver mejor, bien en una resonancia perineal o bien con una ecografía endobronal. Cualquiera de las dos está bien, depende de la disponibilidad local, depende de con qué se sientan cómodos tus radiólogos. Normalmente vas a trabajar en centros que van a hacer la una o van a hacer la otra, pero sí que tienes que acordarte que ante un paciente con un cáncer de recto es obligatorio adicionar al escáner, además del escáner, una de estas dos pruebas, una resonancia perineal o una ecografía endobronal. Y con todo esto pues ya podremos plantear pues un estudio, ¿de acuerdo? O sea, un estudio, no, un estadiaje prequirúrgico que nos dé una idea de lo que el paciente va a necesitar después de la cirugía, ¿vale? Aquí tenéis el TNM, ¿vale? Este es nuestro TNM, utilizamos el sistema TNM para el colon, que yo creo que, hombre, pues si hemos sobrevivido razonablemente a otros estadiajes que hay en otros manuales o incluso en otras partes de nuestro manual, ¿vale? El cáncer de colon en este sentido es bastante agradecido, es comparativamente bastante agradecido. Tenemos pacientes que tienen lesiones confinadas a la pared, T1, T2, funcionalmente van a ser lo mismo, van a ser estadio 1, confinado a la pared, sin ganglios y sin metástasis. Estadio 2 es localmente avanzado, sin ganglios ni metástasis, es decir, lesiones que están empezando a invadir por contigüidad, que están empezando a carcomer. El estadio 2 es el que carcome la serosa, carcome el endometrio, carcome la vejiga, ¿de acuerdo? Por contigüidad física, invasión local. El estadio 3 es cuando empieza a asociar ganglios y el estadio 4 es cuando empieza a asociar metástasis a distancia. No tiene más, es todo el TNM de cáncer de colon, y según esto, pues plantearemos a priori una actitud probable, ¿de acuerdo? En este sentido, el cáncer de colon, no muy distinto, ¿no?, a como son otras lesiones, pues vamos a tener cirugías que siempre van a ser las mismas independientemente de la estratificación, porque van a estar definidas sobre todo por la localización del tumor primario, ¿vale? Y luego tendremos la indicación de quimioterapia, que, salvo en algunos casos concretos de cáncer de recto, que ahora os contaré, en general la quimioterapia en cáncer de colon es adyuvante, es decir, es posterior, ¿vale? Y se va a indicar dependiendo de la estratificación, independiente de la localización, pero dependiendo de la estratificación, ¿de acuerdo? Entonces, con esto, pues lo primero, planteamos cómo es la cirugía. Bueno, pues la cirugía, recordad que, como cualquier cirugía oncológica, no vale con quitar el trocito, hacer una segmentectomía o una cachectomía de colon. No se hacen cachectomías de colon, ¿vale? Lo que vamos a hacer es, dependiendo de la localización que tengamos y cuál sea el pedículo linfovascular del que depende esa zona, pues nos llevaremos todo el segmento entero junto con todos los vasos y todos los ganglios por los que ese tumor haya podido diseminar, ¿de acuerdo? No se trata de llevarnos la lesión primaria, se trata de llevarnos toda esa zona por la que ese tumor podría haber diseminado, y en ese sentido siempre nos vamos a llevar uñas enteras, ¿vale? Uñas enteras que siempre van a ser pues las mismas cirugías. Vamos a ver el bolígrafo, a ver qué tal. Eso es. Entonces, ante los tumores de colon derecho, pues nos llevaremos todo lo que está en color verde. Y entonces haremos una hemicolectomía derecha. Ante las lesiones de transverso, como veis, al final el transverso va a compartir gran parte del drenaje con el colon derecho. Entonces, no nos va a servir por hacer una cachectomía del colon transverso. Lo que haremos es una hemicolectomía derecha ampliada. Es decir, nos llevaremos la zona azul y la zona verde, ¿de acuerdo? Ante tumores de transverso, hemicolectomía derecha ampliada. Y luego tenemos los tumores del lado izquierdo, en el que, pues, que dependiendo de si está un poquito más arriba o más abajo, puede ser una sigmoidectomía o puede ser más frecuentemente una hemicolectomía izquierda. ¿De acuerdo? Siempre con todo su pedículo linfovascular intacto. Y recordad que en los últimos 15 centímetros las lesiones
que están en el recto, pues van aparte y eso les contaremos ahora cuando contemos el cáncer del recto, ¿vale? Pero para todo lo demás, independientemente del estadiaje, hemicolectomías derechas, derechas ampliadas e izquierdas, ¿de acuerdo? Es decir, cirugías estandarizadas que dependen más de la localización del tumor que del estadiaje, ¿vale? Bien. Y entramos en mundo quimio, ¿vale? ¿A quién le vamos a ofrecer la quimio? La quimio se la vamos a ofrecer a algunos pacientes, ¿vale? Y se la vamos a ofrecer típicamente después de la cirugía, ¿vale? Esta es una pregunta que no vamos a hacer ahora, lógicamente, tenéis vuestros tiempos para hacerlo aparte de la clase virtual, pero bueno, simplemente como recordatorio de que a veces pues nos hacemos un poco de lío con algunas cosas, ¿no? Y empezamos a mirar que sí, carras, que sí, no, y bueno, pues a veces la situación pues, puede ser un poquito más sencilla. Esta sería la clásica pregunta, esta es una de 2017, sí, efectivamente, ¿vale? Una recaída metastásica de un paciente que pues no ha recibido quimio en su momento, ¿vale? Y que pues puede hacerse un rescate posterior cuando la enfermedad va evolucionando, ¿de acuerdo? Y son pacientes que de ninguna manera vamos a ofrecer trasplante, pero sobre todo de ninguna de las maneras vamos a hacer tratamiento paliativo de los síntomas, sobre todo si el paciente se encuentra bien y es candidato a un rescate con quimio o incluso andando el tiempo quirúrgico, ¿vale? Bien, entonces, ¿a quién le ofrecemos la quimio y qué quimio le vamos a ofrecer? Son dos preguntas separadas. Primera diapo. ¿Quiénes son las personas que van a tener indicación de quimio adyuvante, quimio posterior? Pues van a ser algunos estadios 2, todos los estadios 3 y todos los estadios 4. ¿Vale? El estadio 1 son tumores confinados, localizados a la pared, operados, se resuelven. ¿Vale? Los estadios 2 tomaremos la decisión de manera individualizada dependiendo de si tienen pues, factores de mal pronóstico o factores de buen pronóstico. De momento en el MIR históricamente nos han quedado solamente de un tipo o del otro, ¿vale? Nunca nos los han mezclado. Entonces, ¿cuáles van a ser los factores de mal pronóstico? Son todos muy intuitivos, no vais a tener ningún tipo de problema. Son pacientes que nos dicen que el patólogo con la pieza en la mano, ¿vale? Observa cosas que en el escáner no sabemos. Por ejemplo, que hay invasión microvascular linfática, ¿vale? O tumores que sí que supimos que debutaron como perforación o obstrucción, o pacientes cuya lesión tiene un alto grado histológico, o menos de 12 ganglios en la pieza de resección. Es decir, la pieza de resección no tiene información suficiente como para que nosotros podamos decir que esos ganglios están libres de enfermedad, ¿vale? Niveles altos de CEA preoperatorio y tumores T4, ¿de acuerdo? Como una cosa que aparece pues, en algunas guías sí y en otras no, pero también pues, está descrito en la guía europea y como tal se acepta en el MIR, ¿vale? Tumores T4 también van a ser candidatos a ofrecer quimioterapia. ¿Cuál sería un factor para decidir no ofrecer quimioterapia? Pues factores de buen pronóstico, como ya habíamos mencionado y vuelve a salir aquí, la inestabilidad de microsatélites. ¿De acuerdo? Aquellos pacientes que tienen inestabilidad de microsatélites, independientemente de que tengan o no un síndrome de Lynch, van a ser pacientes que van a responder muy mal a quimioterapia convencional. La quimioterapia convencional tiene mucha toxicidad para un rendimiento muy bajo, ¿de acuerdo? Y en general suelen ir bien porque son pacientes que tienen un infiltrado inflamatorio linfocítico en torno al tumor que suele garantizar cierto grado de control inmune del sistema inmune sobre el tumor, lo cual hace que sean tumores de buen pronóstico y que cuando van mal van a responder excelentemente a inmunoterapia por el mismo motivo, ¿vale? Ya hablaremos de esto, ¿vale? Pero en principio, en un estadio 2 con inestabilidad de microsatélites es un momento, o sea, es una indicación clara de no ofrecer quimioterapia citotóxica convencional, ¿vale? Luego tenemos los estadios 3, lógicamente todos cirugía y quimio, y los estadios 4 pues van a necesitar plantear, ¿no? Poner sobre la mesa la posibilidad de cirugía del primario, quimioterapia adyuvante, y después plantear la posibilidad de cirugía de las metástasis. ¿Cómo haremos esto? ¿Cómo de incisivos vamos a ser con esto? Bueno, pues va a depender del número de las metástasis, pero va a depender también del estado general del paciente, ¿de acuerdo? O sea que hay pacientes en los que vamos a decidir hacer más cosas y pacientes en los que menos. Puedo intentar plantear una cirugía de las metástasis si tengo como mucho 3 metástasis hepáticas, una metástasis pulmonar o las dos cosas, ¿vale? Una cosa o la otra o las dos, pero no se puede plantear rescate quirúrgico de 4 metástasis hepáticas, por ejemplo, o de 2 metástasis pulmonares, ¿vale? 3 hepáticas, una pulmonar o las dos cosas, ¿vale? Entonces, cuando yo tengo ese panorama, ¿vale? Pues, teóricamente me planteo cómo está mi paciente. ¿Que el paciente tiene comorbilidades importantes?
Nos olvidamos, quimioterapia paliativa. O sea, hay pacientes en los que incluso a veces decidimos ni siquiera operar el primario, ¿de acuerdo? Pero son decisiones que se toman desde el sentido clínico y el sentido común, ¿de acuerdo? Si el paciente está en buenas condiciones, está fuerte, podemos ir a por todas, podemos hacer todo lo que teóricamente desearíamos hacer, ¿vale? A este paciente le vamos a ofrecer la cirugía del primario, la cirugía de las metástasis y luego la quimioterapia posterior, ¿de acuerdo? ¿En qué orden lo hacemos? El que decida el comité. No os liéis con esto, ¿de acuerdo? En los últimos años se ha puesto muy de moda y está muy bien hecho y es una excelente práctica la terapia inversa, que llamamos, ¿vale? La terapia inversa es cuando se operan primero las metástasis, se controla la enfermedad diseminada y en un segundo momento se aborda el primario. Esto es una cosa que se puede hacer en algunos pacientes. No es obligatorio hacerlo. De hecho, un motivo clásico de no hacerlo, por ejemplo, es que el tumor principal, el tumor primario, sea sintomático, que sea un tumor primario que sangra o sea un tumor primario que obstruye, pues en ese caso no podríamos plantear esto, ¿vale? Y otra opción que de momento no hemos planteado es la posibilidad de operar las dos cosas en el mismo acto quirúrgico, ¿no? Lo cual sería posible, lógicamente, solamente en el caso de metástasis pues, muy pequeñitas, muy periféricas, no es tampoco procedimiento estándar. En definitiva, se puede hacer terapia inversa. No es obligatorio hacerlo y vamos a hacer las cosas en el orden en que decida el comité correspondiente, ¿vale? Primero el primario o las metástasis dependiendo del paciente en cuestión, ¿vale? Y recordad que el estabiaje es dinámico, ¿vale? Esto se llama terapia conversiva, dicho de otra forma. Hay pacientes que no son rescatables de sus metástasis en un momento inicial y a esos pacientes se les ofrece todo lo demás, es decir, yo me voy a mi estadio 4, ¿vale? Y miro, a ver, ¿qué me dijo mi profesora del MIR que yo podía ofrecerle a los estadios 4? Pues cirugía de su primario, cirugía quimioterapia adyuvante y no le hago sus metástasis en este momento porque tiene 4 metástasis hepáticas, por ejemplo, pero le doy su cirugía de su primario, le doy su quimio posterior. Y la quimioterapia no se da en el vacío, la quimioterapia se da con un seguimiento. ¿De acuerdo? Entonces, si en el seguimiento del paciente las metástasis disminuyen mucho y la mayoría desaparecen, se puede plantear un rescate quirúrgico en un segundo momento y es muy habitual que venga el oncólogo al comité y nos comente, pues este paciente que estuvimos viendo hace 6 meses y o 8 o los que sea que haya durado todo el proceso, se operó de su primario, tenía estas metástasis, se le ha puesto esta quimio y ha respondido estupendamente y este es el escáner que tiene ahora. ¿Podríamos plantear un rescate quirúrgico de la única metástasis hepática que le queda? Y por supuesto, los cirujanos encantados le dicen que no hay problema y se hace esa cirugía de las metástasis en un segundo momento, ¿de acuerdo? El pronóstico puede ser variable a lo largo del tiempo y el estabiaje también, ¿de acuerdo? Y se plantean las cosas a medida que el paciente va evolucionando. La segunda pregunta es ¿con qué le vamos a dar quimio a esta persona? No todas las personas que necesitan quimioterapia, no todos los pacientes con criterios de adyuvancia posterior a la cirugía, ¿vale? Van a necesitar todos los venenos exactamente igual, ¿de acuerdo? Vamos a tener distintos escalones. Entonces, esto es como cuando tú vas y te compras un coche, ¿de acuerdo? Un coche que te compres de concesionario, si te lo compras de segunda mano no vale, pero si tú vas y te compras tu primer coche, como me pasó a mí, ¿vale? Yo fui y pues tenía recursos muy limitados y en aquel momento pues quería el coche sin ningún tipo de extra, ¿vale? Me fui al señor, le dije, he visto esta oferta en internet, además así fue, me interesa este coche y me interesa en el color en el que viene de fábrica, sin un solo extra, o sea, lo más baratito de lo más baratito, ¿vale? Pues esto es lo que le vamos a ofrecer, digamos, a todo el mundo que sale del concesionario con un coche, ¿vale? Sale con una oferta inicial de quimioterapia citotóxica tradicional. Y tenemos aquí todos los esquemas que os suenan, ¿de acuerdo? Pues Folfox, Folfidi, algunos tienen Irinotecan, otros, bueno, en definitiva, múltiples esquemas, ¿vale? De los cuales los oncólogos saben mucho más que nosotros y de momento, a día de hoy, en el MIR tampoco nos han pedido que sepamos más que sepamos diferenciar esto de otro tipo de recursos, ¿vale? Que vamos a mencionar después. Entonces, pues le damos a este paciente su paquete básico, ¿no? Y esto se lo ofrecemos, al menos de entrada, a cualquier persona con criterios de quimio. A saber, pacientes estadio 2 con criterios de quimio, ¿vale? De mal pronóstico, pacientes estadio 3, pacientes estadio 4, ¿vale? Es nuestro pack básico. Y a esto, algunas personas le añaden unos extras. Entonces, pues claro, esta persona que quería venderme los extras, pues empezó, oye, ¿y por qué no te llevas además el sistema de sonido y tal? No quiero porque no me lo puedo permitir, con lo cual pues, no me interesa, ¿no? Y entonces, pues esta persona, hombre, pero ¿cómo no te vas a llevar por lo menos las llantas de aleación? ¿Vale? Bueno, que me hicieron el lío de las llantas de aleación. Entonces, a algunas personas
¿Vale? Personas con criterios de peor pronóstico, es decir, característicamente pacientes estadio 4, ¿vale? Esto lo vamos a reservar para pacientes estadio 4, van a necesitar más ayuda y por tanto se van a llevar un extra, pero se van a llevar un extra que se añade al paquete básico. Lo que no tiene ningún sentido es ninguna opción en la que te pidan escoger cetuximab o bevacizumab sin quimioterapia convencional, ¿de acuerdo? Siempre los biológicos van a ser un extra que le vamos a dar a algunos estadios 4 porque necesitan una ayuda especial además del paquete básico y para eso vamos a tener clásicamente nuestras primeras líneas van a ser cetuximab y bevacizumab. ¿Cómo elijo? En la vida real la decisión es más compleja, ¿de acuerdo? Porque depende además de la localización de la lesión, colon derecho, colon izquierdo. De momento, ¿vale? En el histórico de los últimos 10 a 15 años de MIR, tendríamos suficiente para saber responder todas las preguntas, tendríamos suficiente con saber que cetuximab solo se va a poder utilizar en aquellos pacientes que tengan KRAS en su estado nativo. Lo podéis ver como nativo, wild type, no mutado, sin mutaciones, ¿vale? KRAS tal y como es en la naturaleza, ¿de acuerdo? Sin mutaciones. Solo puede utilizar cetuximab en estos pacientes. Mientras que bevacizumab es independiente de KRAS. No es que lo tenga que utilizar, digamos, no es que sea obligatorio que KRAS esté mutado, pero cuando KRAS está mutado, bevacizumab es excelente opción, ¿de acuerdo? Porque la actividad de bevacizumab va a ser independiente de KRAS, ¿vale? ¿Quiere decir eso que cetuximab es mejor y que yo voy a elegir cetuximab en aquellos pacientes que tienen KRAS nativo y utilizo bevacizumab que me gusta menos? No, esto no es exactamente así, ¿vale? En la realidad, y el día de mañana seréis oncólogos y os acordaréis de mí, esta persona me mintió. Bueno, no, ¿vale? Bevacizumab es una excelente opción en otro tipo de cánceres, a veces se utiliza como primera línea, incluso en pacientes que tienen KRAS nativo, ¿vale? Sobre todo dependiendo de la localización de la lesión. Tenéis más información en el manual, ¿vale? Pero con esto que hay aquí, cetuximab en KRAS nativo y bevacizumab como es una excelente opción cuando KRAS está mutado y no puede utilizar cetuximab, con esto contestaríamos el histórico de MIR al completo, ¿de acuerdo? Porque al final lo que quiera la persona que te pone la pregunta es que tú demuestres que tú sabes que cetuximab solo lo puedes usar cuando KRAS está en su estado nativo y que si KRAS está mutado, cetuximab no se puede usar y que otra opción que tendrías sería bevacizumab. Y si tú demuestras eso, la pregunta históricamente está contestada, ¿vale? Bien, pero claro, tú te llevas tu pack básico, tú te llevas tus extras, en algunos casos de peor pronóstico, estadio 4, ¿vale? Pero es que hay veces que la cosa está muy mal. Y cuando la cosa está muy mal y necesitamos más ayuda todavía, ¿vale? Esto sería el equivalente, siguiendo el mismo símil, a cuando yo decido que yo voy a vender mi coche con sus extras y con su todo, y con lo que me dan voy a dar la entrada para un helicóptero, ¿de acuerdo? Entonces, el siguiente escalón, cualitativamente más complejo, cualitativamente más caro, ¿vale? Va a ser la inmunoterapia, ¿de acuerdo? La inmunoterapia, la primera línea va a ser con pembrolizumab y va a ser pembrolizumab lo que vamos a utilizar, ¿vale? Es un anti-PD1. Solamente lo vamos a ofrecer en estadios 4, ¿vale? Y lo podemos utilizar en estadios 4 en múltiples ocasiones, normalmente terceras, cuartas líneas, situaciones como muy complejas, ¿de acuerdo? Que no son carne de miel. La única indicación que va a tener pembrolizumab, que va a tener la inmunoterapia en primera línea, es la que tenéis que conocer. No tenéis que conocer segundas, terceras, cuartas líneas, pero la única indicación que tiene en primera línea es así que la tenéis que conocer, ¿de acuerdo? Que es los tumores que tienen inestabilidad de microsatélites, ¿vale? Acordaos que lo dijimos, responden fenomenal a la inmunoterapia, ¿vale? Y que son estadio 4, ¿vale? Es decir, la inestabilidad de microsatélites es un motivo de no dar quimio convencional, pero si tenemos la mala suerte de que tenemos inestabilidad de microsatélites y hemos debutado en forma de estadio 4, la primera línea no va a ser quimio convencional, no va a ser cetuximab, no va a ser bevacizumab, vamos a saltar directamente a pembrolizumab en primera línea y es la única indicación en primera línea que tenéis que conocer, ¿de acuerdo? Y eso nos lleva pues, a preguntas como esta. Vamos a ver si pasa, pues no pasa, pero ya la hemos pasado. Preguntas como esta, que seguro que habéis hecho millones de veces en el libro gordo, que pues nos preguntan ¿cuál pues, sería el siguiente paso después de operar un T4, M1, M0? ¿Vale? Y nos preguntan qué es lo siguiente que haríamos. Y entre las opciones pues te ponen a calcular si cetuximab, si bevacizumab, si KRAS, NRAS. No os liéis, si yo tengo un T4, N1, M0,
Pues estaríamos aquí, ¿de acuerdo? Estaríamos aquí, ¿vale? No hace falta pensar tantísimo. Los pacientes que con el pack básico, ¿de acuerdo? De estadio 2, quimio convencional, pues estarían bien, ¿de acuerdo? Y de hecho, pues lo que se dio como correcto en aquel momento, si no estoy yo mal, fue la 3, ¿vale? Aquí hay que tener claro no solamente con qué, sino también a quién se le da cada cosa, ¿vale? Bien, 4 cositas sobre cánceres más distales, sobre cáncer de recto y terminamos. Entonces, esto es simplemente que sepáis que la prótesis de colon es esa cosa que existe, que vamos a utilizar generalmente como medida paliativa en pacientes con tumores obstructivos, normalmente distales al ángulo esplénico, ¿vale? Es la localización más estandarizada, lo que dice la bibliografía, de momento, es tumores distales al ángulo esplénico que condicionen obstrucción, ¿vale? Generalmente como medida paliativa en pacientes que no se van a poder operar. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué quería contaros del cáncer de recto? El cáncer de colon, o sea, el cáncer de recto es un cáncer de colon. Es una obviedad, pero luego siempre hay alguno que se lía, sobre todo con el tema pues, del cáncer de ano, que sabéis que el cáncer de ano es un epidermoide y es completamente distinto. El cáncer de recto lo vamos a manejar como un cáncer de colon, que por su ubicación particular, pues a veces el resultado funcional es un poquito más delicado y se hacen algunas cosas en un orden un poco diferente. Pero biológicamente es un cáncer de colon, la quimio es la misma, todo es lo mismo, ¿vale? Solo hay que tener en cuenta 2 cositas. Primero, el estadiaje es un poco más complejo, eso ya lo hemos visto, ¿vale? Y segundo, en tumores de estadio 2 en adelante, ¿no? T3, T4 en el positivo, estadio 2 en adelante, vamos a meter un cajón adicional, vamos a meter aquí un segmento de tratamiento adicional, ¿vale? T3, T4, o el positivo, pues van a necesitar su quimio y su radio neoadyuvantes previos a la cirugía. ¿Por qué? Porque el resultado funcional pues, es más delicado y no todos los pacientes pues, quedan igual de bien. Entonces, si se consigue reducir la masa tumoral todo lo posible, la posibilidad de que podamos hacer una reconstrucción anatómica pues puede ser mayor. A este respecto, vamos a hablar un poquito de cómo serían las cirugías del recto, que es una cosa que yo sé que os quita el sueño, ¿vale? Entonces vamos a hacer aquí un pequeñísimo esquema que yo creo que os puede resultar útil. Vamos a ver cuántos colores soy capaz de meter aquí. Aquí estarían los 15 centímetros, lo que sería la conversión peritoneal, que es el punto en el que oficialmente, anatómicamente, empieza el sigma. Estos son 0 centímetros. ¿Vale? Y entre medias hay una serie de hitos anatómicos en los que no vamos a entrar, que nos dividen lo que sería el recto medio, el recto alto y el recto bajo. ¿Vale? Vamos a hacer aquí una cosa aproximada de lo que serían los 10-12 centímetros y lo que serían los 5 a 7. ¿Vale? Entonces, entre medias tenemos recto alto, recto medio y recto bajo. ¿Vale? Bien, según esto, las cirugías lógicamente van a ser distintas. ¿De acuerdo? Van a ser más complejas y con una tasa de éxito respecto al deseo de los pacientes de no llevar bolsa, ¿no? Progresivamente menor a medida que nos vamos acercando al esfínter anal, que lógicamente pues, es la zona funcionalmente más compleja, ¿vale? De todo este tinglado. Entonces, cuando las lesiones están en recto alto, la cirugía que se hace es una resección anterior, que llamamos la resección anterior. Es una cirugía en la que la lesión se quita, se hace anastomosis directamente y el paciente se va a su casa sin estoma, ¿vale? Es la menos vulnerable de las 3. Sin estoma. ¿De acuerdo? Vamos bajando, se nos va complicando la cosa. Entre los 10-12 centímetros y los 5-7, lo que sería el recto medio, la cirugía es una variante de la resección anterior que llamamos la resección anterior baja. Y esta lesión, el problema es que esta zona es particularmente vulnerable a la vascularización, al riesgo de dehiscencia de la anastomosis, sobre todo cuando no cicatriza en condiciones de limpieza, ¿de acuerdo? Entonces, como el riesgo de dehiscencia de la anastomosis a este nivel no es despreciable y una dehiscencia de la anastomosis a este nivel puede suponer una peritonitis fecal-idea y un cuadro de muchísima gravedad, ¿vale? Lo que se hace es, hasta que finaliza la cicatrización, se aísla este segmento, ¿vale? Y estos son pacientes que se llevan un estoma, pero que no es un estoma definitivo, es lo que llamamos un estoma de protección, ¿vale? Una ileostomía
de protección que es temporal. ¿De acuerdo? Entonces, esta ileostomía es una bolsa que se saca, un estoma que se saca de una zona muchísimo más próxima, muchísimo más arriba, que no tiene nada que ver con la zona de la cirugía, y lo que hace es funcionar como bypass. Saca toda la suciedad y permite que esa zona esté aislada y que si hay una dehiscencia de la anastomosis, que no es una posibilidad despreciable, pues esto no sea causa de un cuadro de muchísima gravedad, ¿vale? De lo que sería una peritonitis fecal. Y este estoma permanece en un tiempo corto, ¿de acuerdo? Esto, si todo va bien, puede ser 6-8 semanas, ¿de acuerdo? De ileostomía. 6-8 semanas. Y pasadas esas 6-8 semanas, se desmonta ese estoma, la segunda cirugía es muchísimo más sencilla y ya está, ¿de acuerdo? Y luego tenemos los pacientes con lesiones de recto bajo, que lógicamente las lesiones de recto bajo, a poco que hagamos una cirugía oncológica, a nadie se le escapa que no se puede preservar el esfínter, porque la cirugía... La lesión, al infiltrar en profundidad, por definición está atacando los músculos del suelo pélvico que constituyen el esfínter, ¿de acuerdo? Entonces, en lesiones entre los 5 o 7 centímetros y hasta margen anal, no existe cirugía oncológica radical que pueda preservar la función del esfínter. Y estos son los pacientes que se hacen cirugías pues, mucho más radicales, que implican una colostomía definitiva. Que es lo que se llama la amputación abdominoperineal o cirugía de Miles. Amputación abdominoperineal. ¿De acuerdo? Y estos pacientes llevan colostomía y la van a llevar pues ya de manera indefinida para siempre. ¿De acuerdo? Bien. Pues esto es lo que os quería yo contar. Bien, finalmente, para dejar caer esta noción que estoy convencida que pues probablemente el seminario de cirugía se os cuenten más cosas, pero bueno, sobre todo para dar una idea de cómo es el caso clínico que vemos en relación con este tipo de abordajes, ¿vale? Simplemente dejar caer este caso clínico, que también, de nuevo, es una pregunta histórica de mí, que son pacientes, pues, típicamente vulnerables, ¿vale? Con mucha patología, mucha edad, muchos condicionantes, que debutan con cánceres de colon que son cerca del ano, ¿vale? De pequeño tamaño y estadio 1, ¿de acuerdo? Necesariamente estadio 1. ¿Bien? Y ante tumores de colon cerca del margen anal y estadio 1, una excelente opción a decidir, que es la que de hecho vieron como buena en esta ocasión, ¿vale? Es plantear lo que llamamos una microcirugía endoscópica transanal, ¿vale? Son abordajes a través de orificios naturales, en este caso obviamente transanal, ¿vale? A través del ano, que a efectos MIR, la vida, como os digo, es más compleja, pero a efectos MIR, para que te puedan hacer elegir esto de manera inequívoca en un tipo test, tiene que ser un paciente que reúna pues, estas condiciones que veis en mi espalda, ¿vale? Son pacientes que tienen que tener mucha comorbilidad, que el tumor esté entre una distancia de 2 y 20 centímetros del margen anal, ¿vale? Y que sea un estadio 1, que sea un T1 o T2, ¿de acuerdo? Porque en pacientes que tengan ya diseminación ganglionar, pues lógicamente no se va a aplicar. El riesgo de recidiva local es alto y esto evidentemente no es igual de resolutivo que lo sería una cirugía oncológica convencional, pero en aquellos pacientes en los que realmente el beneficio supera el riesgo en relación con la recidiva local, como son estos pacientes añosos, frágiles, que realmente no van a ser candidatos a cirugía oncológica en ningún caso, pues van a ser los pacientes en los que tradicionalmente en el MIR vamos a optar por esta opción. Hasta aquí lo que quería contaros de cáncer de colon. Muchas gracias por vuestra atención y muchísima suerte.